Buenas noches, mi nombre es Ingrid Giovanna Quiñones, pertenezco al grupo de gestión documental del G4. Les voy a explicar las etapas de gestión documental que hay. Para eso es necesario realizar una planeación, una producción, la gestión y el trámite, la organización, la transferencia, la disposición de los documentos, la preservación a largo plazo y la valoración documental. La planeación es el proceso que comprende la creación, análisis, diseño de los procesos que van a llevar a cabo cualquier actividad. ¿Qué beneficios tiene para la empresa ejecutar dicha etapa? Uno de los beneficios que tiene la planeación dentro de una empresa es que nos permite ver, dimensionar y por supuesto planear cada uno de los procesos y necesidades que necesita una entidad para que funcione bien. Esto nos permite tener un diagnóstico y realizar planes de mejoramiento. ¿Cómo se aplica? Dentro del decreto 2609 del 2012 reglamenta los principios del proceso de gestión documental y uno de los principales procesos es la planeación como primera medida, porque nos permite llevar un control y seguimiento de los procesos. Otro de los ítems que está estipulado en el anterior decreto es el artículo 6. Dice que las entidades públicas deben formular una política de gestión de documentos de la siguiente manera. Debe tener un marco conceptual, debe tener una metodología que permita llevar a cabo los procesos de una manera clara, programa de gestión de información y documentos que nos permita ubicar los documentos y los tipos documentales. Otros de los factores que deben participar en la planeación de una entidad son las áreas de tecnología, las TIC, oficina de planeación, oficina jurídica, las mismas oficinas productoras de los documentos. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas entidades ha pasado que los instrumentos archivísticos los elaboran personas que están ajenas a la entidad y que no conocen los procedimientos que se manejan en cada oficina. Por eso es que digo que para la elaboración de un instrumento archivístico debemos participar por lo menos de cada área alguien que conozca los procesos que se manejan en cada una de las oficinas y por supuesto un profesional en ciencias de la información, ya que esto nos permitirá trabajar en equipo y poder tener en cuenta cada una de las necesidades que presenta cada oficina. Después de tener como base las necesidades y procesos, se debe elaborar un cuadro de clasificación documental que nos permitirá clasificar la información por tipos documentales o asuntos documentales. Este instrumento archivístico nos permitirá hacer un diagnóstico de los procesos que se llevan a cabo en cada oficina. Para eso tenemos y vemos la tabla de valoración documental. La tabla de valoración documental, en ella tenemos que consignar la siguiente información: la entidad productora, la unidad administrativa, el código que es el que sale del organigrama de cada empresa. Ese lo cogemos del organigrama, de ahí ese es el que nos produce el código de cada una. Las series o contenidos de la documentación, aquí encontramos el asunto, el tipo documental, de qué se trata cada documento o la carpeta o expediente. Retención en el archivo central, aquí tenemos que consignar el tiempo que va a mantener el archivo central. Después de que está en el archivo central, pasamos a la disposición final. Aquí encontramos la conservación total, que es la valoración que ya le hemos dado al documento para saber si ese documento debe permanecer en el archivo central, pues por una conservación total. Hay documentos que se eliminan porque pierden su valor probatorio, porque pierden todos sus valores primarios. La microfilmación. Estos documentos se llevan para que se microfilmen y puedan estar allí y luego ya se puedan, pues se le hace la selección, que es cuando ya llegamos aquí a la selección, se seleccionan y ya se mira qué procedimiento se le dará a cada uno. Aquí debemos explicar todos los procedimientos que vamos y por qué lo hacemos, ¿no? Entonces ese es uno de los procesos. Aquí encontramos la tabla de valoración documental. La tabla de valoración documental, después de haber elaborado la tabla de valoración documental y que tiene que ser aprobada por el Archivo General de la Nación, consignamos casi los mismos procesos que manejamos, pero aquí ya no es de apoyo. Este es un documento que ya nos va a servir y que le va a servir a la entidad para poder que no haya cúmulo de documentos. El código, series y tipos documentales. Aquí ya está discriminado el tipo y serie documental que hay en la tabla de retención documental. En el archivo de gestión, aquí vamos a consignar cuánto tiempo tiene que permanecer el tipo documental o el expediente en el archivo de gestión. Son documentos que están en continua consulta. El archivo central, en el archivo central se van los documentos que ya no están pues no son constantes de consulta, por eso se van al archivo central. Aquí ya le determinamos si son de conservación total, la disposición final que se le van a dar a estos documentos.
la eliminación, la microfilmación y la selección. Por supuesto, el procedimiento que le vamos a dar a ellos y por qué le vamos a dar ese procedimiento a estos documentos. Ese es el formato de tabla de retención documental que hay en el Archivo General de la Nación. Para la transferencia tenemos que basarnos en la tabla de retención documental. La tabla de retención documental nos dice cuánto tiempo debe estar en el archivo de gestión y aquí es donde se hace la transferencia al archivo central. Entonces aquí ya sabemos que si tiene que estar 5 años en el archivo de gestión, 1 año o 1 año en el archivo de gestión, al otro año, al próximo proceso que se debe hacer es estar en el archivo central y ahí ya se determina la disposición final, si es de conservación total, que iría al archivo central y al archivo histórico. La disposición de los documentos. La disposición de los documentos. Todos los documentos deben estar en orden, organizados, clasificados. Dentro de estos documentos encontramos este ejemplo de solicitudes. Aquí nos identifica un rótulo que nos identifica el fondo, la dependencia, la sección, la serie, que es la que está consignada en la tabla de retención documental, la subserie, que sería, en este caso, pues, viene emanada también de las solicitudes, o sea que es de la serie, el número de folios que lo tenemos que consignar no puede exceder los 200 folios, el número de legajo, el número de caja donde va a estar consignada la carpeta o expediente y las fechas extremas que hay en la carpeta. Para la elaboración del índice, se van a consignar todos los documentos que van a componer el expediente o que van a componer la carpeta. Dentro de él se discrimina el asunto, el ítem, que es el que identifica y es consecutivo. El índice aquí sería el asunto de los documentos y el número de folios es donde nos identifica dónde va a estar el documento. En este caso, si buscamos una secretaria o cualquier persona que vaya a buscar el documento, iría al asunto, en este caso sería solicitud de SDP, entonces dice que está en el 179 y es ahí donde debe encontrarse el documento. ¿Por qué es importante el índice? El índice nos va a decir de manera rápida cómo vamos a encontrar el documento y va a ser mucho más fácil. Para eso vamos a elaborar también una base de datos que nos va a permitir tener de manera inmediata los documentos que solicitamos o que necesita la persona pues que necesita el documento. Aquí consignamos, esta es una base de datos de un consecutivo de resoluciones. Aquí se consigna el número de resolución, se consigna la fecha, el tipo, que es el asunto, que en este caso sería un reingreso de un estudiante, el nombre del estudiante, la observación si la hay. Aquí donde dice entregado se colocan observaciones también, si se entregó, en qué parte reposa, el programa que elabora, porque pues acá estamos en una facultad, entonces hay varios programas que se manejan acá. La preservación a largo plazo. Para esta preservación a largo plazo encontramos y nos devolvemos a la tabla de retención documental. Aquí en la preservación de largo plazo encontramos la microfilmación, que es lo que se maneja pues para poder darles el tratamiento que se merecen los documentos y el tiempo que deben permanecer. Pues ya hay documentos que prescriben, entonces se transfieren al archivo central y de allí se microfilman, se les da el tratamiento que se les debe dar para que puedan ser preservados a largo plazo y que puedan servir de consulta pues para las personas que más adelante requieran de ello. La valoración documental. La valoración documental, ahí nosotros vamos a valorar los documentos. Vamos a mirar si son documentos primarios, son documentos secundarios, los tipos documentales, cuáles son los documentos que tienen que estar en el archivo, por cuánto tiempo deben estar. Todos estos documentos nos permiten, sirven de posterior consulta y van a estar, tienen que estar para la valoración y la preservación a largo plazo, deben estar en condiciones óptimas, las que están estipuladas en la ley 594 del 2000, que es donde nos da las pautas para la preservación, elaboración, clasificación de todos los documentos que hay
en la oficina o en la entidad que estemos laborando. Entonces es importante por eso también conocer todos los procesos que hay, ¿no? Y las leyes, los decretos, todas las circulares que hay en el AGN. Pues con este trabajo se logró unificar criterios, unificar información que nos va a servir para posteriores consultas de pronto donde estemos laborando. Esos son documentos de apoyo que nos van a servir y pues culminamos esta etapa de gestión documental aprendiendo mucho, aprendiendo a trabajar en equipo y conociendo todos los procesos, leyes y decretos que existen para estas etapas de gestión documental.